Perfecto. Ya está grabándose y déjame un segundo que comparto la pantalla y ya estamos. Ahora sí. Todo- Ya está. Ahora sí, todo tuyo. Si te dejas, te escuchan. Doctor Cedrón, ¿empezamos? Ya, perfecto. Buenas noches con todos. Vamos a empezar. Permítame presentarme para los que por ahí no me conocen. Yo soy el doctor Jorge López. Creo que está ahí eco. Sí. Vamos a arreglar el eco nada más para empezar ahí. Perfecto, gracias. Bueno, les decía, yo soy el doctor Jorge López, subdirector médico de la clínica. Para mí es un gusto poder compartir este momento, este espacio con ustedes, cosa que ha sido muy característica de la clínica, siempre de tener espacios y momentos de encuentro entre colegas para actividades científicas y también de ocio. Es creo que un objetivo en conjunto con el cuerpo médico de cada vez recuperar más esos espacios y momentos. El día de hoy tengo el agrado de estar aquí para poder presentarles la unidad de base de cráneo, que es parte de un proyecto mucho más grande que tenemos desde la dirección médica, que es la conformación de unidades médicas especializadas. Algo que nos va a ayudar a Clínica a diferenciarnos todavía aún más en un mercado que cada vez es más competitivo. Es nuestra intención poder reunir en todas estas unidades en las que ya hemos conformado y en las que vamos a conformar a nuestros colegas con una expertise en específico en alguna patología o en algún tratamiento. Posiblemente muchos de ellos hayan tenido ya experiencia previa en sus hospitales o en las instituciones nacionales o internacionales donde se han formado y es por eso que queremos aprovechar de esa experiencia para poder sacar adelante estas unidades especializadas. De aquí en adelante, en conjunto con el cuerpo médico, vamos a poder presentar más unidades especializadas, sobre todo las que ya hemos venido conformando durante este año, como por ejemplo la unidad de epilepsia, la unidad de páncreas, entre otras. Esto también es un llamado a todos los médicos del staff para que también podamos conversar si es que hubiera interés en desarrollar alguna de ellas. Sin más preámbulo, el día de hoy los quiero dejar con la doctora Cintia Segarra de endocrinología, con el doctor Gerson Flores de neurocirugía y con el doctor Diego Saldaña de otorrinolaringología, para que puedan hacer la presentación de la unidad. Muchas gracias. Adelante, doctores. Creo que quería así. Un segundito, pero creo que queriendo apagar la luz, apagamos el monitor. Creo que está acá. Ahí está ahorita. Un segundito, estamos. Ahí está prendiendo. Ahora sí. Sí, creo que sí. Está cargando. Está cargando. Estoy acá, para apagar. Creo que está cargando. Para aumentar la expectativa. Sí. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, y disculpe por el pequeño accidente. Doctores, muchas gracias para nosotros, para todos los miembros de la unidad de ese cráneo, realmente un honor poder participar de las charlas científicas del cuerpo médico organizadas en conjunto con la dirección médica. Esta noche queremos presentarle oficialmente al cuerpo médico, a todos sus miembros, a la unidad de cirugía de base de cráneo y compartirles nuestra experiencia hasta el momento en el tratamiento de los tumores hipoficiarios. Eh, Como sabemos, la base del cráneo es el piso óseo en el cual se asientan estructuras muy importantes del sistema nervioso y del sistema neuroendocrino. La diversidad de patologías que se encuentran en esta área obligan a las instituciones a formar grupos multidisciplinarios que permitan ofrecer los más altos estándares internacionales, no solo de diagnóstico y manejo clínico, sino también de tratamiento quirúrgico, y así poder no solo disminuir complicaciones, sino obtener cada vez mejores resultados para nuestros pacientes. Esta noche
hemos querido presentarles la unidad de la misma manera que trabajamos dentro de ella, que es en equipo. Y por eso dejo a la doctora Cintia Segarra, quien va a comenzar la presentación. Ya. Bueno, como bien dijo Diego, la patología de base de cráneo es una patología, ¿por qué tan importante? Porque alberga un centro básicamente de difícil acceso, un centro en el cual también tenemos estructuras muy importantes, arterias, venas y por sobre todo, bueno, lo que implica conmigo, que es la glándula hipoficiaria propiamente. Pero aparte de la glándula hipoficiaria y los tumores hipoficiarios, tenemos otras patologías, ¿no? Pericardioma, dice la Rache, cordoma, colosarcoma, meningioma, neuronoma acústico, y todas, inclusive, en primera instancia, hasta podrían confundirse por la flexibilidad, y que tienen en común, que justamente por tener esta afectación a nivel de la línea media del cráneo, puede tener connotaciones endocrinológicas importantes en este centro de operaciones que tenemos en el cerebro para las demás hormonas del cuerpo, que es la hipófisis. ¿No? Y bueno, dentro de los tumores hipoficiarios hay algunas características, ¿no? Algunos que son funcionantes, otros no funcionantes, son clasificados también como microadenomas o macroadenomas, y que pueden darnos algún tipo de clínica particular. Esto va en conjunto con otras especialidades incluso. ¿Por qué? Porque sabemos que la hipófisis por su proximidad al quiasma óptico también podría llevar a tener problemas a nivel de la visión. Y es por eso, como sabemos que puede ser trasladado por otras especialidades, no solamente por endocrinología, sino también por neurología, por otorrinolaringología, es importante poder tratarlo justamente en conjunto y en diálogo con las demás especialidades. Si bien es cierto, a nivel internacional existen varias guías, hemos querido concentrarnos básicamente en dos guías. Eh, el consorcio que ha hecho la Sociedad Europea con la guía de la guía francesa y de la Endocrine Society de Norteamérica, ¿no? Que más o menos nos dan unas pautas de cómo ir manejando estos tumores, sean funcionantes o no funcionantes. Esta es básicamente la traducción del conjunto de esta recomendación de guías. Y en base a esto, por lo menos desde la primera aproximación, la aproximación del endocrinólogo, ¿no? Es que queremos más o menos mostrar cómo sería el fluxograma también de manejo de cómo ir aproximándonos con estos pacientes. Les quería mostrar que nuestra clínica no escapa de estos casos que a veces no son habituales. Hemos tenido el año pasado un caso de enfermedad de Cushing, ¿no? Tal cual, diagnosticada, y también muy sutilmente una acromegalia. Al inicio yo pensaba que le faltaba un diente, pero no, es diastema. O sea, yo me sorprendí tal cual, los pliegues engrosados a nivel del cuero cabelludo, un cromatismo que tampoco es tan evidente, ¿no? Las fases un poco más características, la mano sí un poco más gruesa, igual acá el paciente, ¿no? El abdomen balonado con las estrías, la jiba, ¿no? Los brazos y piernas más adelgazados, o sea, es un Cushing, ¿no? Que a veces puede ir caminando por acá, no nos damos cuenta, pero sí llegan a nuestra clínica. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque si bien es cierto, no solamente pues puede llegar directamente pues por un macroadenoma que altera la visión, por un dolor de cabeza, cefalea, un incidentaloma por parte de cualquier otra especialidad, medicina interna, neurología, etc. No, también llega como parte del mismo paciente que viene para el estudio de endocrinología, ¿no? Es por eso que les queremos presentar más o menos el programa propuesto, ¿no? Para la derivación, más o menos ver al paciente. Entonces, el paciente puede venir de diferentes especialidades, ¿no? Por diferentes tipos de estudios. En quienes se les haga la solicitud de un estudio de imagen, ¿no? Obviamente, al encontrar un tumor de línea media, van a pasar consulta con neurocirugía, en este caso con el doctor Flores, con endocrinología, pues, con mi persona, o con otros endocrinólogos también que forman parte del equipo y que en diálogo manejamos esto, ¿no? Y si es que no tenía una resonancia específica, se le pedirá una resonancia específica si la patología va dirigida a él. El neurocirujano, ¿no? En evaluación con esto verano, porque también pueden haber otros tumores, y esos no necesariamente van a tener este tipo de manejo por la localización, pero los que sí van
y que podrían tener como manifestaciones endocrinológicas en conjunto, en su mayoría, son los tumores hipoficiales, que como bien sabemos, existen micro, macroadenoma, y dependiendo de lo que se encuentre en cada uno de estos, va a tener que ser el tratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿no? Los microadenomas, si no son funcionantes, en principio puede tener un tratamiento médico, no quirúrgico necesariamente, y los funcionantes, algunos igual, van a tener tratamiento solo médico o quirúrgico, en su efecto ambos. Y hay recomendaciones que los microadenomas, que son un poco más grandes, ¿de acuerdo? También puedan pasar por otro tipo de evaluación. Los macroadenomas en su conjunto y todo, como que esté muy próximo o topando el quiasma óptico, va a tener que ser de todas maneras evaluado por estrología para ver si hay algún daño, ¿no? Por cantimetría. Y luego igual, se verá si el tumor es no funcionante o funcionante para ver el tipo de tratamiento que tenemos. Obviamente no. Sabemos muy bien que los prolactinomas pueden ser tratados médicamente, y dependiendo del tamaño, van a necesitar cirugía o no, o la resistencia al tratamiento. Y los microadenomas, ¿no? Que son funcionantes, en este caso, la enfermedad de Cushing, la acromegalia por sobre todo, son los que sí van a necesitar una resección quirúrgica. Como son microadenomas, definitivamente van a necesitar una exploración, pues, muy importante y minuciosa para poder llegar y acceder a ellos. Es por eso que luego de esta evaluación, ¿no? Van a ser derivados los que requieran la cirugía al doctor Flores y al doctor Saldaña Otorrino. Luego de la cirugía, digo, a cualquier paciente le puede asustar decir que van a tener que llegar al metastasias de cerebro. Pues más, antiguamente, como bien sabemos, no había un abordaje endonasal, sino que se tenía que hacer una craniotomía, y se imaginarán pues la preocupación que puede tener un paciente al saber que tiene que llegar a una zona tan poco accesible anteriormente, ¿no? Pero ahora no, ahora es, como vamos a ver con el tipo de cirugía que estamos presentando en nuestra clínica, pues se hace mucho más llevadero. Inclusive la estancia en UCI es menos prolongada, hay menos complicaciones, el paciente puede ser dado de alta inclusive más pronto que anteriormente, ¿no? Entonces, después de la cirugía va a ser evaluado por estas cuatro especialidades, ¿no? Obviamente necesita un monitoreo, una UCI especializada, ¿no? Y va a tener pues obviamente la visita de los especialistas, para poder pues acompañar en este proceso, evitar las complicaciones necesarias. La idea es que haya una comunicación fluida entre nosotros, entre los cuatro, ¿no? ¿Para qué? Pues justamente para que el paciente se sienta acompañado, para que el paciente se sienta dentro de su patología, pues confortable, ¿no? O sea, porque definitivamente calidad la tenemos, pero aparte de algo que nos caracteriza es la calidez con el paciente. Y eso es lo que ellos tienen que sentir, ¿no? Antes, durante y después. Y eso mismo también es lo que queremos hacer en el control postoperatorio, ¿no? Continuar en evaluación conjunta con neurocirugía, con endocrinología, con otorrino, y las otras evaluaciones que puedan ser necesarias para que el paciente se pueda sentir bien, independientemente del momento difícil por el que está pasando. Entonces, yo personalmente creo que la propuesta es una propuesta muy buena, ¿no? Porque como les he dicho, calidad ya es indiscutible. Estoy muy contenta de trabajar acá porque justamente la veo. Pero lo que también yo aprendí acá es a trabajar en comunicación, a trabajar en amistad, a trabajar pues en conjunto. Y yo creo que si los pacientes ven eso, pues se van a sentir muy bien, se van a sentir como en casa, se van a sentir acompañados y van a incrementar su confianza y llevar este momento difícil que va a ser este tipo de cirugías, ¿no? Entonces, nada, esa es la parte de endocrino, por lo menos la parte que yo tenía que presentar. Y nada, les dejo con los cirujanos, que son los que hacen la parte un poquito pesada. Muchas gracias, Cintia. Solo antes de pasar directamente a la parte quirúrgica, agregar un poco o sea, acerca del flujograma. Como conversábamos muchas veces con el doctor Flores, cada caso es distinto y cada caso nos va llevando a ver que necesitamos cada vez más ayuda de otras especialidades, como nos ha pasado con neurología, en un caso que tuvimos una parálisis del tercer par. Entonces sabemos que el equipo
se creó así, se formó así en coordinación con dirección médica, pero que está en crecimiento constante y siempre con la idea de estar muy abiertos a opiniones y apoyos de diferentes especialidades para seguir creciendo y poder seguir haciendo casos cada vez más complejos. Para continuar, ahora sí, les queríamos presentar la parte quirúrgica de lo que hemos venido haciendo hasta ahora con los tumores hipofisiarios y cómo los venimos manejando hasta ahora. ¿Por qué virar a esto? Y sé que el doctor Flores también va a hacer mucho énfasis desde la parte neuroquirúrgica en esto, pero ¿por qué involucrar a una especialidad como otorrino en un tumor de la base del cráneo? La multidisciplinaridad de la cirugía endoscópica endonasal nos permite hacer un feedback continuo, no solo en el intraoperatorio, en el cual el neurocirujano y el otorrino de manera constante se comunican y permiten que así el trabajo sea fluido con una disección certera, sino que además esto permite evitar complicaciones y la formación constante que hay que tener como cirujanos se hace mucho más fácil compartiendo experiencias entre dos especialidades que trabajan tan cercanamente. La cirugía endoscópica en sí nos da una menor manipulación de estructuras adyacentes como es el tejido cerebral sano. En la craneotomía convencional se tocaban muchas estructuras que no necesariamente estaban envueltas en la patología, generando así mayores complicaciones y una recuperación mucho más prolongada. El endoscopio nos ofrece por lejos una mejor visualización del área quirúrgica, una mejor iluminación y como lo hemos ido comprobando y como ya les comentará el doctor Flores en su parte, poder cambiar de angulaciones endoscópicas nos permite explorar toda el área celar, inclusive esos pequeños corners donde se nos esconden los tumores a veces. Esto permite así hacer una resección o acercarnos a la resección total de la lesión o intentar buscar que lo que quede de tumor sea lo menor posible. Y además, desde el punto de vista de otorrino, preservamos estructuras y funciones nasosinusales. Esto, a la larga, impacta directamente en la calidad de vida del paciente, porque muchas veces sale todo muy bien, pero las secuelas nasales que el paciente las puede ver en su día a día hacen que la experiencia general sea bastante complicada. Para llegar a esto, y queríamos hacer bastante énfasis en eso, es súper importante no solo la organización preoperatoria en coordinación directa con nuestros endocrinólogos, sino también el día de la cirugía. La cirugía endoscópica nasosinusal, y cuando se va a aplicar a la base del cráneo, no solo necesita muchos especialistas el día de la cirugía, sino además un montón de equipos biomédicos. Entonces, la coordinación con todo el equipo de sala ha sido fundamental y es algo que hemos ido mejorando cada vez más. La foto no le hace honor a nuestro equipo de anestesia. Lastimosamente yo no estaba tomando la foto, pero nuestro anestesiólogo está a los pies del paciente, dándonos la mejor anestesia posible. La anestesia total endovenosa, la activa que utilizamos aquí en la clínica, y justo conversamos mucho de eso con el doctor Flores durante la cirugía, hace la diferencia totalmente. Uno puede saber cuando estamos con anestesia general inhalada o combinada versus un TIVA, que el sangrado durante la cirugía es mucho menor. Nuestros anestesiólogos nos proporcionan hipotensión controlada, bradicardia controlada y un monitoreo cercano del paciente que realmente hace la cirugía mucho más fácil para nosotros. Hemos trabajado muy de cerca con enfermería desde que comenzamos a hacer estas cirugías que no se hacían tanto en la clínica y el aprendizaje ha sido constante al punto que cada vez hemos ido reduciendo nuestros tiempos quirúrgicos, pero además una cirugía que cada vez la disfrutamos más y la enfermera cada vez, instrumentista especialmente, sabe cuáles son los pasos quirúrgicos y cómo ir ayudándonos. En este caso es la primera parte de la cirugía. Yo estoy llevando la cámara e iniciando la parte nasal y el doctor Flores está comenzando a tomar el injerto que les explicaremos para qué funciona después. Y cuando ya iniciamos la resección tumoral, paso yo a llevar la cámara y el doctor inicia la parte sin duda más complicada, ¿no? Em, la técnica operatoria la hemos querido resumir de la forma más directa para compartirlo a las demás especialidades. Tiene tres partes básicamente, una fase nasosinusal en la cual el otorrino da el acceso para que el neurocirujano pueda pasar a la segunda fase donde se reseca el tumor. Y finalmente hacemos una fase de reconstrucción combinada donde el defecto causado en la base del cráneo lo reparamos en parte el doctor Flores y en parte el otorrino. ¿Qué es esto básicamente? Lo que vamos a hacer, para hablarlo en palabras simples, vamos a usar la nariz y los senos paranasales como un pasaje hacia la silla turca. El seno esfenoidal, la pared posterior del seno esfenoidal, es la pared anterior de la silla turca. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es acceder de la manera más fisiológica posible a este tumor para poder dejar las menores secuelas posibles. ¿Cuál es el primer paso de esta cirugía? Abrir la cara del seno esfenoidal, el rostrum del seno esfenoidal, para poder exponer la silla turca. Esto, en un corte sagital bastante anatómico, parecería bastante simple. El problema es que las visiones endoscópicas no son así.
son todas rosadas y todos parecen huequitos y relieves. Y ahí es donde el trabajo combinado entre un neurocirujano que puede ser muy experto en la parte de resección tumoral, pero los rinólogos tenemos una exposición constante a la mucosa nasal que nos hace sentirnos siempre bastante bien ubicados. ¿Cómo se hace esto? Más o menos así. Esto es un caso de la clínica. El tabique está al medio. Lo que estoy manipulando es el cornete inferior. Estamos lateralizándolo para poder tener más espacio. Siempre hay un poco de moco, hay que aspirarlo siempre. Y luego pasamos a hacer una vasoconstricción fuerte. Lo que usamos es adrenalina súper concentrada que le estamos colocando entre el cornete medio y el tabique para poder poner este orificio que es el seno esfenoidal. Luego marcamos, valga la redundancia, el marco coanal, puesto que eso va a ser importante para nuestro siguiente paso de la cirugía. En el siguiente paso de la cirugía, pese a que estamos en las instancias más tempranas, estamos pensando en ya cómo vamos a reconstruir el defecto al término de la misma. Y aquí es donde el trabajo combinado y ese feedback que les comentaba es sumamente importante. Antes de vestirnos y preparar la cirugía propiamente dicha, analizamos las imágenes con el doctor Flores y si sabemos que tenemos un tumor grande o un tumor que va a tener riesgos de fístula del cefalorraquídeo, hacemos un flap nasoseptal, que es básicamente, en palabras simples, tomar prestada la mucosa de uno de los lados del septum para poder reparar el defecto de la base del cráneo. ¿Cómo se hace esto? Una vez encontrados los esfenoides, usamos un monopolar fino para hacer dos incisiones. Una incisión en el marco coanal más bajo, buscando preservar una arteria que nos da nutrición a este pedículo, y la extendemos casi hasta el piso de la nariz. Luego hacemos lo mismo, pero en una incisión superior, que nos permite ir casi hasta el techo de la fosa nasal y nos vamos en anterior casi a la unión mucosa con piel, donde se une la mucosa nasal con la piel. ¿Cuál es la idea de esto? Poder brindar a la reconstrucción multicapa que les explicará el doctor Flores al final de la ponencia, darle un flap vascularizado, un flap robusto, que nos permita preservar toda esa reconstrucción y además evitar complicaciones futuras. Luego, cuando están terminadas las incisiones, procedemos a decolar el septum nasal. Esto blanquecino que ven debajo es el cartílago cuadrangular, el tabique nasal. Procedemos a despegar la mucosa como si estuviésemos básicamente despegando un sticker y hasta llegar al hueso. Y una vez que hemos llegado a despegar tanto superior como inferior, procedemos a cortar estas pequeñas ataduras que quedan entre el flap y el septum. Simplemente con una tijera vamos despegando tanto arriba como abajo para luego, cuando ya estén totalmente liberadas todas las ataduras, poder guardar literalmente este flap nasoseptal en el cavum hasta el final de la cirugía y continuar con nuestra siguiente parte del procedimiento quirúrgico. La siguiente parte, como otorrinos o como rinólogos, es brindarle la comodidad al neurocirujano para que pueda operar como si estuviese operando en una cirugía microscópica. Para esto tenemos que hacer una septectomía posterior, es decir, resecar la parte más posterior del tabique, que es cartílago y hueso, y el rostrum del esfenoides, para que así se pueda abordar por ambas fosas nasales. El otorrino va a llevar la cámara y el neurocirujano ambos instrumentos con comodidad para permitir una disección precisa y segura. Básicamente, para poder hacer eso, repetimos la mitad del procedimiento en la fosa contralateral. Simplemente hacemos la incisión superior, que se haría para un flap nasoseptal, pero del otro lado. Luego, esta mucosa que queda, como ya lo hemos visto casi igual que en el otro lado, la retiramos. Para eso usamos este instrumento que se llama un microdebridador quirúrgico. Es el primo de lo que utilizan los traumatólogos para operar rodilla, pero ya adecuado para nariz. Retiramos el cartílago y el hueso de la septectomía posterior y realizamos lo mismo en el otro lado. Quitamos la mucosa excedente hasta poder exponer toda la parte posterior del septum, buscando que tener esta visión, donde se ven ambos senos esfenoidales en una sola fosa. Retiramos el tabique interesfenoidal con una pinza Kerrison y de esta manera podemos ubicarnos así. Aspiración en fosa nasal izquierda, drill en fosa nasal derecha y procedemos a unir estas aperturas y lograr tener una sola cavidad donde va a estar el seno esfenoidal expuesto. Aquí termina la parte rinológica resumida en video de un minuto para poder darle pase al doctor Flores y que comience la parte sin duda más difícil que es la resección tumoral.
Bueno, buenas noches con todos. Te he explicado de manera excelente, Diego, la parte de la cirugía y está bastante resumida, ¿no? Claro que esto implica media hora, 40 minutos aproximadamente, ¿no? Bueno, eh, para recalcar algunas cositas. Hasta la década del 60 se hacía craniotomía. Luego ingresó al Perú la cirugía transesfenoidal microquirúrgica, ¿no? Que fue una revolución en su época, ¿no? La trajo acá el doctor Roca, el doctor Portillo, ¿no? Y es la que se hacía hasta hace, incluso se sigue haciendo en la mayor parte de clínicas, ¿no? En el abordaje microquirúrgico, que es también a través de la nariz y que a veces, muchas veces se confunde con el abordaje endonasal, se utiliza, ¿cómo es esto? Uy, vamos a hacer acá. Aquí. Acá. Ya se encuentra. Ya quería. Ahí se. Listo. En el abordaje microquirúrgico se utiliza un espéculo, como ven acá, y un microscopio desde fuera, ¿no? El mejor microscopio del mundo, ¿no? Pero la visión es esta que se ve acá, ¿no? En cambio, en el abordaje igual, que es a través de la nariz, es en el abordaje endoscópico, se utiliza un endoscopio, una cámara que va dentro y la visión es mucho mayor, como van a ver. Esa es la diferencia la resección endoscópica endonasal con respecto al abordaje microquirúrgico, ¿no? Muchas veces, a veces, se vende el abordaje microquirúrgico como resección endonasal, ¿no? ¿No? Pero es totalmente diferente. Esta es la visión del microscopio del abordaje microquirúrgico nasal, ¿no? Transesfenoidal nasal. Esto es lo que se ve con el endonasal, por ejemplo. Esto es lo que se ve con el microquirúrgico, ¿no? Que yo lo he hecho en los últimos años de mi residencia en el Hospital de Almenara, ¿no? Veía realmente poco, ¿no? Y esto es lo que se ve con el abordaje endonasal, como van a ver, ¿no? O sea, la visión es totalmente diferente, ¿no? Incluso si uno va más adentro, puede ver las arterias cerebrales anteriores, el cerebro, ¿no? En un grado 5 de complejidad, incluso se habla de clipaje de aneurismas a través de la nariz, ¿no? Nosotros estamos en el grado 3 todavía, ¿no? Que es el abordaje intradural, algunos tumores intradurales. Esto es la parte de la anatomía de la zona celar, una vez expuesta, una vez abierto el seno esfenoidal, como explicó el doctor Saldaña, ¿no? Estas son las estructuras que se ven. Eh, la silla turca donde se encuentra la hipófisis, el planum esfenoidal arriba, el techo del esfenoides, la prominencia que hace el quiasma óptico, la arteria carótida a los lados, la arteria carótida interna, ¿no? Y el hueso clival o receso clival en la parte inferior. Es decir, tenemos que ser exactos, porque si lo vamos muy lateral podemos lesionar la carótida, ¿no? Y eso sí es de alta mortalidad, ¿no? No me ha pasado hasta ahora, pero espero que no me pase. Y si nos vamos muy arriba y lateral, podemos lesionar el nervio óptico, ¿no? Entonces tenemos que ir exactamente en el centro, ¿no? Bueno, se abre la silla, se apertura la silla utilizando un drill diamantado, de punta diamantada y drill largo. Se abre la dura madre que está detrás de la silla, que es la imagen que se ve allí. Ok. Como ven ahí, hemos identificado la parte de la silla. Ese es el drill de punta diamantada que tenemos ahí acá en la clínica, ¿no? Como ven ahí se hace una pequeña craniotomía interna, una pequeña plaqueta interna. Personalmente preferimos utilizar drill con fresa diamantada antes que Kerrinson. Antiguamente se rompía la silla con un cincel resecaba el hueso con Kerrinson, pero eso es muy peligroso. Se utilizan unos bisectores pequeños. Acá estos bisectores se ven grandes, pero en realidad es muy pequeño para explorar si hay carótida lateralmente o alguna estructura lateral, ¿no? Como ven ahí, se termina la apertura con... Hay que drilar el hueso y no la dura madre que está detrás. Y este paso se hace, como ven ahí, acá se trabaja a cuatro manos, ¿no? La, la cámara, la ayuda de la cámara del otorrino y las dos manos del cirujano, del caso de neurocirujano, ¿no? Y los dos tienen que trabajar coordinadamente, porque si uno ingresa o sale, pues son como dos cerebros en uno, ¿no? Se abre como ven ahí, la dura madre y se accede al tumor, ¿no?
hay diferentes tipos de tumores, ¿no? Tumores sangrantes, tumores, este es un tumor que tuvo un infarto que se presentó con paresia del tercer par por invasión del seno cavernoso. Bueno, y luego empieza la disección del tumor. Como ven allí, eh, el tumor se separa de la pared medial del seno cavernoso. Esta porción azul es el seno cavernoso, ¿no? Que está justamente en el límite entre la carótida, ¿no? Si nosotros rompemos esta membrana, hay un sangrado tremendo, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de no romper esta pared lateral de la silla, ¿no? Y separar el tumor hacia la parte interna, ¿no? Esa es parte de la técnica. Ahí separamos, ¿ves? Cuidadosamente todo el tumor. La idea es no dejar tumor, la idea es resecar todo el tumor posible. Este principio es básico sobre todo en adenomas funcionantes, ¿no? Porque si dejamos tumor funcionante, la enfermedad continúa, ¿no? En tumores normofuncionantes, mm, tal vez podríamos darnos el lujo de dejar un fragmento de tumor, pero el problema es la recidiva, ¿no? La recurrencia del tumor. Ahí, como ven, hemos retirado todo el tumor, ¿no? Y podemos ver la parte superior, esa parte es la parte superior de la silla, donde detrás de esa membrana, de esa cápsula, se encuentra el nervio óptico. Esto es con la óptica de 30 grados, como dice el doctor Saldaña. Vemos hacia arriba, hacia el techo. Vemos la cápsula que ya está libre de compresión. El nervio óptico que es superior está libre, está sin compresión. Y se ven las paredes laterales. El piso de la silla acá, el piso de la silla turca, ¿no? Ya hueso sin tumor. Vemos la pared medial del seno cavernoso izquierdo y la carótida lateralmente, ¿no? Tratamos de no ver la carótida, mejor es no verla, porque, bueno, y esta es la parte de la reconstrucción, ¿no? La parte de la reconstrucción que consiste en colocar grasa, utilizamos grasa de la parte de la pierna, un poquito de grasa en el lecho, eh, un fragmento de fascia lata que reemplaza la membrana a la dura madre que hemos abierto, y utilizamos un pegamento, una goma biológica, el BioGlue acá en el Perú, Fibrin Glue se utiliza en el extranjero, no hay acá en el Perú todavía. eh, y en casos de que haya habido fístula, en este caso en particular no hubo fístula, o sea, no hubo rotura del aracnoides, tuvimos bastante cuidado. Tratamos en general que no haya rotura de aracnoides, pero si es que por ahí hubiese rotura de aracnoides, sí hacemos, como dijo el doctor Saldaña, el flap nasoseptal. El flap nasoseptal nos asegura diría casi al 100%, al 99% el riesgo de que no haya fístula, ¿no? Evita el riesgo de fístula. En los primeros casos, en los primeros 10, 15 casos que hicimos hace varios años, teníamos fístula, ¿no? Y la fístula implica meningitis, y eso implica estancias largas de un mes y incluso posibilidad de fallecimiento del paciente, ¿no? Es eh, la principal complicación, la principal pitfall, ¿no? Bueno, ahí ven ahí, lo que les decía, la grasa en el lecho, ¿no? Esta grasa y fascia han sido resecadas al inicio, ¿no? Durante la primera fase de la fase nasal, que es a cargo del doctor Saldaña, nosotros vamos avanzando para acortar tiempos en resecar esos injertos. Ese es el injerto de fascia lata, que es la membrana que cubre el músculo, que reemplaza la dura madre la hemos aperturado, ¿no? Y reconstruimos toda la estructura. Y ahí ven la colocación en este caso es un segmento de mucosa, ¿no? El flap sí, es el flap, sí, sí, es cierto. ¿Ya? El flap, que es la mucosa que va a crecer, así sí es el flap, que va a reemplazar a esa la mucosa que hemos retirado y va a crecer y asegurarnos en caso de que haya fístula, ¿no? Una regeneración de toda la mucosa, ¿no? Bueno, eh, tenemos otros casos. Acá en la clínica hemos operado, no, no. Para eh, hacer que ese injerto quede en su lugar, utilizamos la goma biológica, BioGlue. En poca cantidad, porque ese BioGlue hace que el tejido pegue, pero el cuerpo después lo elimina, ¿no? Bueno, aquí en la clínica hemos operado hasta ahora desde enero casos, pero han sido normofuncionantes, es decir, generalmente pacientes con problemas de visión, de compresión del quiasma óptico, ¿no? Eh, pero bueno, en la práctica, experiencia personal, hemos operado
varios casos, muchos casos de microadenomas, ¿no? Que es uno de los principales objetivos, ¿no? Los microadenomas aparentemente son tumores pequeños, pero no son los más fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque en el microadenoma hay que asegurarse de resecar todo el tumor, pero a la vez dejar libre la glándula, ¿no? No lesionar la glándula, ¿no? Y no hacer fístula también, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Y la lesión es más pequeñita, ¿no? En este caso, por ejemplo, este es un caso de Cushing, enfermedad de Cushing, como el que mostró la doctora, en la cual se ve el tallo de la hipófisis y la hipófisis aparentemente acá que capta contraste, ¿no? El tumor sería esta parte central, ¿no? Porque generalmente en Cushing los tumores aparecen en la parte central. Entonces, cuando nosotros llegamos a la silla, lo que encontramos no es tumor, sino encontramos hipófisis, la cual hay que abrirla, casi como un pan, hay que abrirla y resecar la parte central, que es el contenido el tumor, ¿no? Y hay que asegurarnos de sacar todo el contenido para que la enfermedad se controle, ¿no? Sin resecar la hipófisis. Estamos en ese dilema, ¿no? Anteriormente, yo me acuerdo cuando hacía residencia, decían, pues, cuando operes Cushing, sácale todo, ¿no? Te aseguras que no haya tumor, y no hay glándula, ¿no? Un muerto de perro se acabó la rabia, ¿no? Pero también pues, no es tan bueno para el paciente, ¿no? Actualmente con endoscopía tenemos, ahí está, ahí, como ven ahí, esta es una resección, una placa, una tomografía, una resonancia post, perdón, el tallo y la glándula, ¿no? Ya no hay tumor y acá está el flap, ¿no? El flap nasoseptal. Actualmente casi no hacemos flap en microadenomas, ¿no? Salvo que haya fístula, ¿no? Preferimos, evitamos que haya menor lesión pues, de la mucosa, ¿no? Este es un caso de una paciente que se operó de un Cushing, se operó en Cayetano Heredia, probablemente la conocen. También se opera macroadenomas, que es lo que hacemos acá. Este es un macroadenoma, por ejemplo, grande, quístico, ¿no? ¿No? En las cuales ven, ¿no? La resección, el nervio óptico libre, ¿no? Eh, Esto es un video, no sé si ya. Vamos a ver algunos videos. Solo un segundo. Estamos en el puntero. No sé si hay tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Creo que ya. Sí. Lo adelantando, si no. Sí, adelanta, adelanta. Un segundo. Ah, creo que no se puede. Sí. Media not found. Ya. Si no, le doy no. Sí, no. Yo tengo acá en el. Sí, no, sí, sí, no, sí, no. Sí, sí. Y- Bueno, es un backup. Bueno, vamos a avanzar con esto. O también tumores gigantes, ¿no? Tumores gigantes que antiguamente solo eran craniotomía, ¿no? ¿No? Actualmente se pueden resecar por vía endonasal. No todos, por cierto, no todos los gigantes. Hay gigantes, digamos, en neurocirugía hay tres tipos de gigantes. Los gigantes que son centrales y hacia arriba, esos sí se pueden resecar. Los gigantes que van hacia los lados, ¿no? Esos requieren craniotomía, sí. O a veces abordaje combinado, ¿no? Una craniotomía y endonasal. Bueno, ahí está la cirugía, tumores de este tipo. Se ve, lo que más me da gusto, por ejemplo, en la consulta es que el paciente que viene con un déficit visual severo, después, si le hace una adecuada descompresión, el paciente recupera la vista y es gratificante, bueno, como cirujano veo al paciente de consulta, ¿no? ¿Qué complicaciones quirúrgicas pueden haber? Ya lo he mencionado, fístulas, ¿no? Esto lo solucionamos con el flap nasoseptal, ¿no? Lesiones venosas, ¿no? Lesiones arteriales, afortunadamente no he tenido ninguna lesión de carótida hasta ahora. Se habla de la lesión de carótida, el riesgo es de uno en cada 400 casos, ¿no? Todavía no llego a eso, pero espero que no llegar nunca a la rotura de carótida. ¿Ya? Lesiones del nervio óptico, también. Lesiones del parénquima cuando uno se equivoca de silla y se va hacia la parte más superior. Hematomas del lecho, cuando el hematoma del lecho, esto sí, sí tú he tenido un caso, cuando uno descomprime tumores grandes, sobre todo, hay vasos que están adheridos a la parte posterior. Entonces, si uno tracciona la cápsula, tracciona vasos que están detrás y no ve, ¿no? Entonces uno tiene que resecar el tumor sin traccionar la cápsula, hacer contratracción. Eso es parte de la técnica, ¿no? Hidrocefalia y fallecimiento, por cierto. Esta es casuística personal, ¿no? 336 casos. Hemos operado en general, este, fístulas, 11 casos, una lesión arterial de un vaso pequeño, hematomas de lecho si tuvimos, hidrocefalias. En los últimos casos, en los últimos 5 años he tenido un caso de fístula, gracias al flap, ¿no? Que se reoperó y se solucionó.
Los retos son resección de tumores gigantes, definitivamente, tumores que invaden el seno cavernoso, como el que tuvimos acá hace un mes más o menos, ¿no? Con compresión del tercer par. Resección de meningiomas, que son un poco más complejos, resección de lesiones de tronco, lesiones vasculares, como dijimos, ¿no? Conclusiones, la resección endoscópica endonasal es una alternativa mínimamente invasiva en el tratamiento de tumores de hipófisis y de otros tumores. Tiene menor riesgo de diabetes insípida, ¿no? Porque se manipula menos la hipófisis, una baja incidencia de fístula gracias al flap, se preserva más la función hipofisiaria y el grado de resección es adecuado, ¿no? Y yo agregaría a esto, ahora último, lo que estamos haciendo acá en la clínica, tratamos de preservar al máximo la función nasosinusal. Anteriormente, en los años previos, yo resecaba el cornete, se resecaba la mucosa y todo, ¿no? Resecaba el tumor, claro, pero el problema era para el otorrino, ¿no? Que lo veía después, que tenía mucha secreción nasal, molestias. Actualmente el paciente, con lo que estamos haciendo, tiene menor secreción nasal, ¿no? En el posoperatorio, es decir, casi pasa como una gripe, como una congestión, ¿no? 3, 4 días, se despierta más rápido y se puede ser dado de alta más precozmente y hace menos sinequias, ¿no? O casi ya no las hace, ¿no? Gracias, eso era lo que queríamos decir. Creo que es la luz. Vaya. Creo que para las preguntas, doctor, nos preguntan. Sí. Si hubiera alguna... Sí, doctores, no sé si tienen alguna pregunta, doctor Aureliano. Sí. Quiero felicitar por la presentación a los tres. La, en la clínica hemos hecho en los últimos 25 años que yo trabajo acá, bastante cirugía profesional en la época del doctor Torres Márquez, Patelari y el doctor Tudata, y hemos tenido luego un bache que no teníamos quien nos ayude con las cirugías. Primero me alegro, nos felicitamos de que ustedes ahora para este trabajo y con esta tecnología nueva que nos permite sobre todo mejor abordaje, mejor visión y menos complicación para los endocrinólogos. El dolor de cabeza es la diabetes insípida. El resto, si le sacan el resto de la hipófisis, no hay problema. La diabetes insípida siempre nos da problemas. Y el paciente, yo tengo pacientes crónicos operados de 20 años que hasta ahora tenemos episodios de urgencia por la diabetes insípida. Yo quería preguntar si hay una parte de repente de comentar lo que yo he dicho, hay una forma de rastrear los microadenomas, los tumores. Por ejemplo, en tiroides, ahora, en paratiroides, nosotros rastreamos ahora como radioisótopos dónde está el adenoma paratiroideo, ¿no? Que también es muy pequeño, es muy difícil de encontrar. ¿Hay alguna forma de rastrear para hacer menos daño? Porque, claro, siempre al abrir para la hipótesis, para buscar, vamos a el riesgo de dañar el tallo y causar diabetes insípida va a ser mayor, ¿no? Entonces, ¿hay alguna forma de detectar los tumores? Yo siempre me he preguntado, empezando por lo último, siempre me he preguntado eso también, ¿no? Hay tumores, sobre todo Cushing, en los que no se ve la lesión, no es evidente en resonancia magnética, ¿no? Lo único que a veces uno puede ver anatómicamente es pues una hipodensidad, ese es uno, y lo otro es indirectamente por parámetros anatómicos, el tallo de la hipófisis se va hacia un lado. Entonces eso nos dice a nosotros que la hipófisis está hacia ese lado y el tumor está hacia el otro lado. Anatómicamente es una guía, no hay un marcador en sí. Lo otro que se usa, pues, se usaba de hace tiempo es el cateterismo de senos pedrosos, que es para ver más o menos si está hacia la derecha o si está hacia la izquierda, o para corroborar que la imagen anatómica que me dice hacia un lado está hacia ese lado, ¿no? Hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Pero hasta donde yo conozco, no sé si conocen los demás colegas, pero marcadores que me indiquen dónde está el tumor, como fluoresceína, por ejemplo, el tumor en gliomas cerebrales que utilizan fluoresceína, indocianina, ¿no? Que pintan el tumor, ¿no? En este caso no, ¿no? Eh, Sería cuestión, pues, de investigar, o probablemente alguien en el futuro... La tasa de recidiva de esos, Micros. todos los Cushing, los radiolegales, es muy alta, ¿no? Mire, en la casuística que no he presentado los datos totales, pero en la casuística que tengo, por ejemplo, afortunadamente, nos va mejor en Cushing que en acromegalia. No sé por qué. El Cushing más o menos es 85-90%, en acromegalia es 70-80% de control. Lo bueno es que para acromegalia tenemos más meditación.
Lo malo es que esa medicación no tiene acceso para, incluso para nuestra población con los seguros privados. Para el Cushing no tenemos muchas armas para manejarse en eso. Le comento algo con respecto a lo que dijo del doctor Fuentes Dávila. Esta cirugía, no tengo, no salió el video, pero en esta cirugía comenzó en el Perú, en el Hospital Cayetano Heredia, con el doctor Fuentes Dávila, en el 2008, ¿no? Hicimos con él la primera cirugía, ¿no? Fue un adenoma, no sé si fue un adenoma pequeño, nos demoramos 14 horas en la primera cirugía. Y nos hizo fístula, meningitis, tuvimos un mes y todo, ¿no? Pero lo hicimos, nos demoró bastante. Y bueno, después de eso continuamos haciendo, él continuó haciéndolo acá y luego ya se perdió, pues. Pero luego nosotros lo hemos continuado. Alfredo era mi vecino del consultorio y ahí ese mi profesor en Cayetano. Ujú. Y yo le decía, cuando iba a operar, le decía, ya mañana, nos vemos mañana, que se quedaba operando pues 14, 20 horas para él era normal, ¿no? Afortunadamente, Los tiempos operatorios también se han reducido. sí, afortunadamente, doctor, sobre las dos cosas que comentabas, sobre la diabetes insípida y justo conversábamos bastante con eso con Cintia, que hemos tenido, cada vez es más fácil de controlar. Es más, el último caso que tuvimos no hizo diabetes insípida, inclusive el doctor Cruz le quitó las hormonas al día 4 o la semana 7, el día 7, perdón, la semana de postoperatorias. Entonces, al haber mejor visualización, hay menor manipulación de glándula sana, y eso sí es súper bueno. Y conforme uno va aceitando el equipo, también lo que dice, nadie quiere pasar 14 horas en sala de operaciones. Nuestros tiempos son variables, creo que entre 2 horas y media a 3 es lo que estamos demorando, pero lo que buscamos es que salga bien independientemente de cuánto tengamos que quedarnos, ¿no? Una cosa que utilizamos, detalle técnico, es que para evitar la manipulación de la hipófisis, no utilizamos curetas, Sí. ¿no? En la transmicrología se utilizan curetas, se ingresa y se raspa todo. Era, básicamente era un curetaje. Curetaje era. No utilizamos curetas, utilizamos, no sé si ha visto, hay unos directores en romos, en bolita, en angulado, ¿no? Tratamos de tocar poco a la hipófisis, sacar el tumor, pero no sacar la hipófisis. Es también un detalle técnico, por lo menos desde mi lado, porque la mayoría de mis cirugías yo las hice durante el fellowship en Nueva Zelanda, se usaba mucha cureta. Yo he comenzado a trabajar estos disectores romos con el doctor Flores y la verdad que el sangrado es menor, la disección es mayor y la posibilidad de diabetes insípida también es menor. Y lo otro que a mí inicialmente me preocupaba un poquito, pero sí, o sea, yo estaba muy acostumbrado a la pinza Kerrison en el momento en el que se abre la silla turca. Pero hay estudios, y esto ya he estudiado bastante, inclusive fue mi presentación final del fellowship cuando acabamos, es la lesión de la arteria carótida interna, que es la pesadilla de todos, ¿no? Se ha estudiado tanto que hasta se sabe cuál es la pinza que más lesión de carótida causa, y es la pinza Kerrison. Entonces, el drill diamantado, y usted lo ha visto ahí, inclusive tocando la dura, no corta la dura. La calienta, pero no la corta. Entonces, es bien difícil que un drill corte algo cuando es diamantado. Entonces, esa ventaja de al abrir la silla nos hace sentir bastante más tranquilos también. ¿Puedo hacer algún comentario? No sé si me escuchan. Por favor, doctor, lo escuchamos. Sí, yo soy Javier Torres, por si acaso no tengo... eh, eh, yo me felicito de que finalmente la clínica esté dando apoyo a un grupo de que quiere hacer esta cirugía. Para recordar simplemente, las primeras cirugías con microcirugía de hipófisis, por supuesto, los hizo el doctor Marco González Portillo, padre. Y el segundo que hizo estas cirugías en Lima fui yo. Y durante años eran los dos grupos que hacían, el grupo de González Portillo y yo que hacía en la FAP y en la clínica americana. En la clínica americana con un antiguo microscopio, era un microscopio de el doctor Terry, que era otorrino, y que yo le adaptaba simplemente el objetivo ya, para poder tener un mejor campo de profundidad de campo. Con la llegada y la incorporación de Alfredo Fuentes Dávila, con él comenzamos a desarrollar él en Cayetano y conmigo también en la FAP, la cirugía ¿cómo se llama? Con la ayuda endoscópica.
El problema era que no contábamos con el apoyo de la clínica y Alfredo era el que tenía que conseguirse los equipos endoscópicos de Cayetano Heredia, los traíamos y también nos venía a ayudar, no recuerdo ahora su apellido, pero era uno de los otorrinos que aprendió la técnica de hacer el flap mucoso que trabajaba en Cayetano Heredia. Creo que era jefe, llegó a ser jefe de servicio allá. Y, y hacíamos regular número de pacientes, por supuesto, mucho más pacientes se hacen en las prácticas hospitalarias que en las prácticas clínicas. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, llegan algunos pacientes, pero no con la frecuencia que uno quisiese. Yo quiero hacer algunos comentarios. Efectivamente, con el advenimiento de muchas medicinas, ha disminuido bastante el número de tumores hipoficiarios que se operan. Por ejemplo, eh, los prolactinomas se operan, pero ya no con tanta frecuencia como antes porque hay medicamentos que reducen el tamaño de este tumor. Por lo tanto, no llegan a alcanzar para hacer de tratamiento quirúrgico, más reducen los síntomas también. Segundo comentario, que en el síndrome de Cushing a veces es muy difícil ver dónde está el tumor y uno tiene que hacer una resección de la parte central, una cuña en la parte central de la hipófisis, que es donde están usualmente las células que producen el síndrome de Cushing. ¿Ya? Y ciertamente el uso de, de las Kerrison no es que sean malos instrumentos, lo que pasa es que la base del cráneo es muy frágil y a veces la Kerrison produce una fractura de la base del cráneo que puede lesionar la carótida que está adyacente de donde uno está trabajando. No es que con la Kerrison uno se lo coma o rompa la arteria, la fractura es la que puede lesionar a a la carótida y producir un sangrado. Pero lo fundamental es el flap eh, mucoso, que es un flap pediculado. Creo que ha evitado muchas de las complicaciones que uno veía en el posoperatorio, que eran sequedad de mucosa, eh, mucosas costrosas, que eran un tormento para los pacientes en el posoperatorio. Pero en general, lo que quiero decir, y me alegra de que la clínica esté dando el apoyo y esté formando este grupo que ojalá tenga acceso a un mayor número de pacientes para así tener una buena casuística. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias, doctor. Solo para un poco de estadística también por parte de la unidad, si bien es cierto, siempre en los hospitales públicos hay un poco más de casos, no ha sido hasta ahora despreciable, ¿verdad, doctor Flores? Estamos, justo conversábamos con el doctor Flores, él tiene la estadística más clara del Hospital Almenara, que debe ser de los hospitales que más casos tiene, que está más o menos bordeando los 4 mensuales, ¿verdad, doc? Sí, más. Ayer, el martes, he operado a 3 pacientes. Doc, Y la lista más grande, en la lista de espera de pacientes es hipófisis. No sé por qué motivo. Creo que debe ser en el resto de centros debe ser así, lo que pasa es que se refieren a otros sitios, tal vez, ¿no? hemos realizado en los últimos 2 o 3 meses en un promedio entre 2 y 3 casos mensuales estamos haciendo actualmente. En la clínica, Sí, doctor. qué bueno. Gracias, doctor. Ha aumentado, ha aumentado. Ha aumentado un poco. Y tenemos 3 en el Y hay que PET. agradecerle a la clínica también por, como bien dice el doctor Torres, ¿no? Por el apoyo que estamos teniendo. Creo que el doctor Díaz tiene una pregunta. Buenas noches. Bueno, primero quisiera felicitar, aunarme a la felicitación que he oído y de verdad que es un orgullo estar trabajando con un grupo de médicos que están haciendo avances en nuestra práctica médica en beneficio de los pacientes. Así que un aplauso desde acá. Yo quisiera preguntar algo que también es importante. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? No se ha hablado acerca de qué precauciones, cuántas visitas debe tener el paciente durante el periodo posoperatorio inmediato, qué precauciones hay que tener, si se deja taponamiento o no. Muchas gracias, doctor Díaz. Yo, para darle la respuesta de mi parte como torrino,
Como ha visto, y en parte muy gracias a los anestesiólogos, la cirugía ha reducido el sangrado tremendamente. Y normalmente cuando dejamos un flap nasoseptal utilizamos tapones biodegradables, Nasastent o cosas similares, que nos han permitido no necesitar un taponamiento nasal en la gran mayoría de casos. Y cuando hemos dejado algo, realmente ha sido algo más para el sostén del flap nasoseptal que por temas de epistaxis, y hasta el momento no hemos tenido ninguna epistaxis posoperatoria, gracias a Dios. En cuanto al cuidado posoperatorio inmediato, el paciente pasa a la unidad de cuidados intensivos y nuestra estancia promedio es entre 2 y 3 días, básicamente para monitoreo, que estoy seguro que Cintia puede explicar por qué. Y de la parte nasal, iniciamos irrigaciones con spray salino al día 3 o 4, lo cual permite que esas costras tan fastidiosas comiencen a salir súper rápido hacia la coana y el paciente ya casi al momento del alta no está manifestando obstrucción nasal considerable. Obviamente, apenas el doctor Flores me da el go, iniciamos lavados nasales de alto volumen y baja presión, que nos permite sacar los coágulos posteriores. Y desde el lado de otorrino hacemos una consulta más o menos a las día 10, día 14 posoperatorio, al mes y a los 2 meses. Y a los 2 meses, más o menos, cuando ya sabemos que todo está pegado donde quisimos que estuviese, hacemos una endoscopía en consultorio con aspiración de coágulos y nos aseguramos, viéndolo, que el flap nasoseptal está viable y que todo está yendo como lo estamos esperando. Pero hay ciertos matices del cuidado postoperatorio que Cintia puede decir. Sí, para que se escuche. Sí, respecto a los cuidados postoperatorios inmediatos en la UCI propiamente, justamente por la manipulación de la glándula hipoficiaria, es que podemos tener casos de diabetes insípida o en su defecto, esa fase trifásica en la que puede haber diabetes insípida, luego haber SIHA, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, y luego terminar con una diabetes insípida. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es un monitoreo horario, tal cual, ¿no? Orina, ingresos, egresos, sodio, osmolaridades, ¿no? Plasmática urinaria, ¿no? Y ver. En parte, básicamente, el monitoreo vemos, ¿no? Si hay una poliuria definida como más de 300 mililitros por hora de manera sostenida en 3 horas, tenemos que de todas maneras empezar a actuar, ¿no? Corroborar con una muestra de orina, ver sodio y ver las variaciones. En nuestro país no tenemos desmopresina en inyectable, ¿no? En ampolla. Lo que utilizamos es vasopresina. Otra cosa que, bueno, no propiamente se ha usado todavía en la clínica, pero también se puede usar vasopresina en infusión continua, ¿no? Para poder ir modulando la dosis. Y lo que hemos podido hacer aparte nosotros, porque hemos tenido algunos problemas a veces un poquito porque la desmopresina, como sabrán en nuestro país, por sobre todo es en spray, ¿no? Y a veces es un poco complicado la absorción encerrática. En la clínica a veces contamos con desmopresina sublingual y hemos tenido una buena experiencia, pero en la UCI sí buscamos de todas maneras manejarlo con la vasopresina subcutánea porque estamos en un monitoreo más continuo, ¿no? Ya cuando pasa a piso propiamente, ya podemos, ¿no? Intentar para evitar, uno, que el manejo ya en piso es un poco más tranquilo, hay monitoreo, pero no tan continuo. Igual las primeras 72 horas es por sobre todo donde más se ve estas complicaciones, ¿no? De la hormona antidiurética. Y bueno, también va a depender si es que el paciente venía ya con deficiencia de hormonas o con exceso de hormonas, porque también en el postoperatorio, en Cushing, acromegalia, se puede ver la caída de las hormonas. Igual también se hace luego al alta, pues controles, ¿no? Controles propiamente, esto puede ser hacia las 6 semanas, ¿no? Bueno, a la semana y hacia las 6 semanas para ver si efectivamente hay deficiencia o no de hormonas. Idealmente, los pacientes que salen de alta, yo procuro verlos de todas maneras en la primera semana, ¿no? Uno, para ver si es que va a continuar con este requerimiento de desmopresina, si es que va cayendo o no, pues también T4 libre, para ver si va a requerir reposición con hormona tiroidea, y ir viendo también si es que hay algún problema, presión, electrolitos, para ver si es que hay otros ejes que estén alterados, ¿no? Luego, en conjunto con neurocirugía, se ve controles de imágenes para ir viendo la reducción de la inflamación y también ver en el tiempo si esta reducción de inflamación va a hacer pues que haya o sea, por así decirlo, una regeneración o que las hormonas vuelvan a ser liberadas con un poco más de normalidad
una vez disminuida la inflamación, ¿no? Y algo más, creo que eso básicamente. Y bueno, si tiene una deficiencia de hormona, pues va a tener que ser visitado con frecuencia, cada cierto tiempo, luego cada mes, cada 3 meses. Y si es que el paciente ya pues está con una dosis estable, pues simplemente pues evaluaciones más separadas, ¿no? Ujú. Un detalle para agregar es el manejo analgésico. Básicamente utilizamos paracetamol endovenoso el primer día y luego por vía oral. Casi no hay mucho dolor, ¿no? Hay una molestia, una sensación de congestión más que dolor en sí, ¿no? Y luego, en cuanto a antibióticos, utilizamos casi como protocolo ya clindamicina, ¿no? Clindamicina endovenoso en el intraoperatorio y luego en el postoperatorio en el primer día por vía endovenoso y luego pasamos a vía oral, ¿no? El cuidado, el manejo principal que hay que tener, sobre todo, el cuidado principal que hay que tener es el manejo de la diabetes insípida, ¿no? Eso es lo clave, ¿no? Y que el riesgo es alto en los primeros 2, 3 días. Después de eso, pues, el riesgo es bajísimo. ¿Me permite una intervención? Sí, adelante, doctor, sí, claro que sí. Sí, no, solamente nosotros usábamos una sonda Foley en vez de hacer un taponamiento. Se pone una sonda Foley por una de las fosas nasales, se infla quito y de tal manera que no se salga esa Foley. La teníamos unos 2 o 3 días y eso nos permitía que el flap se adhiera adecuadamente y no tenía todo el desagrado que tiene el paciente de tener las fosas nasales taponadas, ¿no? Sí, 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 doctor, exactamente. Eso lo aprendí también de Pittsburgh y lo usamos en Cayetano con el otro Fuente Ávila, también se usaba acá. claro, claro, Actualmente claro, también se usa en algunos casos, en los casos de flap sobre todo, pero cuando claro. el es pequeño y microadenoma, por ejemplo, ya en los últimos casos ya no lo usamos, utilizamos el taponamiento con nasostens, ¿no? Y una pequeña mejoría en cuanto a sensación de alivio del paciente, ¿no? Pero sí, sí, Claro. sí es muy útil la sonda Foley, es muy útil para flap o defectos grandes sobre todo, nos asegura que el flap quede en su lugar, ¿no? Así es. Sí, ¿alguna pregunta más? Muchísimas gracias. Bueno, es hidroximetilcelulosa, es la versión grande de un hemocolágeno, que es diseñado para nariz, entra realmente como si fuese un algodón, un algodoncillo, La se esponja, coloca una esponja una realmente, esponja. y luego se hidrata, y al hidratarse hace presión como si fuese una crema. Entonces, lo interesante de esto es que, si bien es cierto, como bien dice el doctor Torres, la Foley cuando se coloca para asegurar el flap nasostal va dentro del esfenoides, entonces el paciente no siente obstrucción nasal, pero igual sale con una sonda, ¿no? Entonces, si no hemos tenido fístula de líquido cefalorraquídeo, sabemos que nada nos va a empujar demasiado el flap nasoseptal, podemos usar esto para asegurar que está en todos lados en contacto. Y tomamos también mucho cuidado que en la zona de contacto donde va a ir el flap nasoseptal, sacar la mucosa del esfenoide para evitar que no esté mucosa con mucosa y que no se forme un mucocel, que se ve recién años después. Pero desfuncionalizando bien el seno no debería haber problema. El paciente sale sin nada. Sin nada. Doctores, muchas gracias. Gracias. Yo quería decir a los autores que antes de que que estamos muy contentos de que son médicos para que Jorge, estamos contentos, estamos teniendo la altísima calidad de todos los integrantes de la unidad de base de clase formado y los resultados que estamos teniendo, ¿no? Estamos muy contentos de eso y seguramente todos se han dado cuenta que es un claro ejemplo de un trabajo multidisciplinario, ¿no? Y en grupo, ¿no? Entonces, creo que es lo que está justamente causando los resultados. Muchas gracias, doctor. Gracias por el bastante el apoyo aquí en la clínica, ¿no? Para que personalmente me siento contento. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias a ti. Gracias. Sorry por la edición aquí. Ya no hay.